La muerte en realidad es una realidad inevitable por la que todos pasaremos tarde o temprano. Y algunos la viven con más paz y otros con más angustia. El objetivo es compartir con ustedes la visión cristiana de la muerte y del morir para hacer frente a este paso trascendental con paz y serenidad. Vamos a tratar entonces el tema de la muerte. Es un tema difícil porque naturalmente nos resistimos a tocar ese tema porque no queremos morir. Nos entristecemos cuando alguna familiar o algún amigo cercano fallece, pensamos que es una desgracia, más bien deseamos que ninguno muera, pues pensamos que es un paso perjudicial y negativo. Sin embargo, morir es parte de la vida y algún día, tarde o temprano, todos moriremos. Pero nuestra tendencia es hacer un poco como el avestruz, no queremos ver, cerramos los ojos, no queremos pensar en lo inevitable. Y en consecuencia, pues no nos preparamos y cuando la muerte nos pasa cerca, cuando fallece algún ser querido, nos destroza el corazón. Y si nos diagnostican que algún día moriremos, se nos derrumba la vida. El objetivo de este compartir es prepararnos para poder enfrentar la muerte con paz y serenidad. Si hacemos así, no solamente no le vamos a temer, sino que vamos a vivir la vida presente con optimismo, esperanza. Vamos a entender con serenidad la partida de las personas que queremos y cuando nos toque partir, daremos pues ese último paso con total confianza, sabiendo que es lo mejor para nosotros. Bueno, nos vamos a preparar siguiendo las enseñanzas cristianas. De hecho, el camino de Jesús nos enseña que morir, cuando nos toque hacerlo, es un paso positivo y más aún deseable. Pues nuestra máxima felicidad consiste en volver a Dios y vivir con Él para siempre. Sin embargo, antes de hablar de la muerte, vamos a revisar 3 preguntas fundamentales en las cuales se apoya el cristianismo. Cuando las revisemos vamos a entender que la propuesta cristiana es coherente y sólida. Estas preguntas son, primero, ¿cómo entendemos el tiempo? La segunda pregunta es, ¿cómo entendemos a la persona, al hombre y a la mujer? Y por último, ¿cómo entendemos la libertad? La respuesta que el cristianismo da a estas 3 preguntas dan cuenta de por qué afirmamos lo que afirmamos y por qué actuamos como actuamos, o cómo deberíamos actuar. Y nos ayuda a entender que la muerte es una lógica consecuencia de una vida bien vivida. Y vamos a descubrir que la vida es hermosa, que vale la pena vivirla. Y entender pues estas preguntas nos ayuda a vivir la vida con más entrega y pasión. Bueno, para más claridad, deseo comparar las respuestas que da el cristianismo con las respuestas a estas 3 preguntas que dan las religiones orientales. La primera pregunta es ¿cómo entendemos el tiempo? Las religiones orientales entienden que el tiempo es circular, es decir, no hay un inicio ni hay un fin, que todo lo que existe ha existido siempre y siempre existirá. Y desde esta perspectiva no hay creación ni es necesario un creador, pues todo ha existido siempre. Esto significa que nada se crea, nada se destruye y absolutamente todo, incluyendo a la persona, se recicla infinitamente. En cambio, el cristianismo en Occidente entiende que el tiempo es lineal, que todo tiene un inicio, un origen y todo tiene un fin, un término. Y al pensar que el tiempo es lineal, tenemos que suponer que hay un creador que da origen a todo, Dios, y una meta hacia el cual tiende el tiempo y todo lo que existe, que es también Dios. Entonces, desde el punto de vista del tiempo lineal, Dios está al origen de todo y Dios está al final de todo.
y absolutamente todo camina hacia Dios. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, dirá la Escritura. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra del alfabeto griego. Es como decir en el abecedario la A y la Z. Y dentro de estas dos letras se contiene todo. Entonces, según el cristianismo y el judaísmo, hemos sido creados por Dios para volver a Él y estar con Él. Y si bien en el tiempo solo se recicla la materia, todo, absolutamente todo, progresa hacia Dios. La segunda pregunta es cómo entendemos a la persona humana, al hombre y a la mujer. En las religiones orientales se entiende a la persona como solamente alma. Y como todo ha existido siempre, el alma es eterna, sin principio y sin fin, mientras que el cuerpo es corruptible, se reciclará en la materia y esa materia será siempre eterna. Para el Oriente, el alma siempre ha existido y siempre existirá. Y el cuerpo, en cambio, si bien es descartable, es como un vestido que se pone o se quita, esa materia se diluye en la materia del universo y se reciclará al infinito. En el cristianismo, en cambio, se entiende que el hombre y la mujer, la persona humana, es cuerpo-alma. No solo es alma, es cuerpo y alma, en una unidad inseparable, indivisible, como lo sería el oxígeno y el hidrógeno en el agua. Si se separa el oxígeno y el hidrógeno, no hay agua. Para el cristianismo, el cuerpo es tan importante como el alma y hay que cuidarlo. No podemos pensarnos sin cuerpo, pues no somos sin cuerpo. De hecho, Jesús nos invita a cuidar ambos. Que oremos, cuidemos el alma y que demos de comer, cuidemos el cuerpo. En la tradición, nosotros tendemos a hablar solamente del alma, ¿no? Hay que rezar por el alma de fulanito. En realidad, esta es una influencia griega, el griego es oriental. Entonces, cuando la filosofía oriental entra en el pensamiento cristiano, se pierde esto que es típico de los orígenes del cristianismo y del judaísmo, que es que el hombre es una unidad cuerpo-alma. No es ni solo alma, ni solo cuerpo. El problema es que en esta unidad indivisible, cuerpo y alma, el alma es inmortal. O sea, tiene principio porque ha sido creada, pero no tiene fin. En cambio, el cuerpo es corruptible. Entonces, si la persona está formada con cuerpo y alma indivisiblemente, ¿qué sucede cuando la persona muere? Antes de responder esta pregunta, veamos cómo entiende Oriente y Occidente la muerte, que es esta separación entre el cuerpo y el alma. Tanto en Oriente como en Occidente, la muerte se entiende como separación. Se separa el alma del cuerpo. En ambas visiones, el alma permanece en el Oriente porque siempre ha existido y siempre existirá, y en el cristianismo porque ha tenido un principio, pero ha sido creada para no morir. Pero, en cambio, el cuerpo, en ambas visiones, simplemente se descompone y se recicla en la materia. El problema es qué sucede con la persona. Para las religiones orientales, cuando se separa el cuerpo del alma, no pasa nada, porque la persona es solo alma. El alma es lo único que interesa. No interesa pues que se pierda el cuerpo, ni siquiera le interesa mucho cómo le ven esta vida. Lo que sí es importante es que hay que cuidarlo en la medida en que ayude al alma a seguir adelante. Esta visión oriental de que la persona es solamente alma y que el cuerpo es revestible, digamos,
acoge la idea de la reencarnación. Según el pensar oriental, el alma, porque es eterna, se reciclará siempre, volviendo constantemente a la vida, en un continuo nacer y morir. Y así se va perfeccionando hasta el infinito. Es cierto que en algunos pensamientos orientales este proceso tiene un término. Lo cierto es que en cada vuelta a la vida, según la visión oriental, el alma, que es la persona, toma un nuevo cuerpo. El problema es que en estas infinitas recicladas del alma, finalmente, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, según pues la cosmovisión oriental, la muerte no es un problema, porque es el proceder natural de la vida en la eternidad. Es un continuo reencarnarse, morir, volver a nacer, morir, volver a nacer, y la muerte es parte de este proceso. Pero ¿qué pasa en el cristianismo? ¿Qué sucede con la persona? Porque si la persona es cuerpo y alma inevitablemente unidas, y el alma ha sido creada para vivir para siempre, cuando sucede la separación, queda una parte de la persona que es el alma, pero es solamente una parte, porque la persona es cuerpo y alma. El cuerpo ha sido creado para morir y descomponerse, para volver al polvo en realidad. Entonces, si con la muerte el alma se separa del cuerpo, la persona, para el judeocristianismo, deja de existir, desaparece, se extingue completamente. Así como cuando se separan de una molécula de agua el hidrógeno del oxígeno, ya no hay agua. De la misma manera, cuando se separa el alma del cuerpo, ya no hay persona. Solo queda una parte de la persona, que es el alma. Pero el alma no es la persona. La persona ya no existe. El alma, hemos dicho que ha sido creada para vivir para siempre, es inmortal, pero sin cuerpo no existimos. Entonces, si la muerte nos desaparece, la muerte es en realidad una verdadera catástrofe. Por eso es que el judeocristianismo veía la muerte como nuestro peor enemigo. Morir es una enorme e indescriptible desgracia. Por eso San Pablo en Corintios dice que para que Dios pueda reinar plenamente, el último enemigo en ser destruido será la muerte. ¿Cuál es el problema en esta visión cristiana? Si Dios nos promete vida eterna y con la muerte dejamos de existir, ¿cómo puede realizarse la promesa de Dios de vivir para siempre? Nuestra fe afirma que hemos sido creados para vivir para siempre. Es decir, no existimos desde siempre, tenemos un origen, pero somos eternos. Hemos sido creados para vivir para siempre. Tuvimos un origen, un momento de creación, en donde Dios nos hace de la nada. Y hemos sido creados para no morir. Si es así, ¿cómo es posible que vivamos para siempre si la muerte nos desaparece? Si con la muerte dejamos de existir, ¿cómo vivir para siempre? ¿Cómo ser felices eternamente? ¿Cuál es la respuesta cristiana? Solo es posible vivir para siempre si la persona vuelve a existir. Es decir, si el alma, que es inmortal, recupera su cuerpo. El cristianismo sostiene que para que la persona vuelva a existir, tiene que recuperar su cuerpo. Por eso afirmamos nosotros la resurrección de los cuerpos. O también se llama
la resurrección de la carne. Y lo tenemos en el credo, ¿no? Creo en la resurrección de la carne y en el mundo, en la vida del mundo que vendrá. O sea, porque creo en la resurrección de la carne, creo que viviré para siempre. Entonces, si estamos llamados a vivir para siempre, es necesario que resucitemos. Si no afirmamos la resurrección de los cuerpos, no podemos afirmar que hay vida eterna, ni que hay vida después de la muerte, pues no existe la persona. Por tanto, no puede disfrutar de la vida eterna. En la resurrección de los cuerpos, el alma recupera su cuerpo para que la persona vuelva a la existencia. Más aún, cada persona recuperará su propio cuerpo para que sea la misma persona. Recuperaremos nuestros cuerpos y volveremos a ser nosotros. Pero, si bien seremos los mismos, no seremos iguales. Porque nuestra fe afirma que el cuerpo que recuperaremos será nuestro cuerpo, pero completamente glorificado, extraordinario, hermoso, sin defectos, sin límites. Y además, recuperaremos un cuerpo que es inmortal. Ese cuerpo que será nuestro y que nos dará vida de nuevo, no volverá a morir. Seremos pues iguales, seremos los mismos, pero no seremos iguales, como por ejemplo, somos los mismos cuando teníamos 3 años, que la edad que tenemos ahora, somos los mismos. Sin embargo, no somos iguales. De la misma manera, cuando recuperemos nuestro cuerpo y volvamos a existir, seremos los mismos, pero no seremos iguales. Pues nuestro cuerpo, extraordinario, glorificado, nos permitirá vivir para siempre. Ya, vamos entonces a responder ahora a la tercera pregunta, que es: ¿cómo entiende el cristianismo la libertad? El cristianismo afirma que Dios nos ha creado libres. Más aún, hemos sido creados a su imagen y semejanza. Como Dios es libre, hemos sido creados a imagen del Dios libre. Bueno, pues esta libertad que nos asemeja a Dios es la que nos permite decidir nuestro futuro. Dios nos ha creado libres para determinar nuestro futuro, para que nosotros elijamos nuestro destino, para decidir cómo queremos terminar. Es decir, para decidir si queremos terminar en felicidad o para decidir si queremos terminar en desgracia. Nuestro destino va a depender del uso que nosotros hagamos de nuestra libertad. Va a depender de nosotros. Jesús nos enseña cómo elegir en el presente para poder ser felices después. Es decir, y si somos libres, significa que el futuro no existe. Porque si el futuro existiese, no podría determinarnos. Es decir, el futuro no puede estar escrito porque si no yo pierdo libertad. Si estuviese escrito, yo no podría decidir lo que yo quisiese porque ya está escrito. Pero como nosotros afirmamos que somos libres, el futuro tiene que estar abierto. Y el futuro irá existiendo a medida en que lo hacemos presente. Cada uno de nosotros decide su futuro, lo construye y lo va a hacer en las decisiones que a cada momento tomamos. En las decisiones que hoy tomamos, vamos a determinar lo que seremos. Entonces, nuestra futura felicidad o desgracia va a depender exclusivamente de nosotros. Nosotros, pues, hoy no jugamos la felicidad o desgracia. Y lo hacemos en las decisiones de todos los días. Nuestra vida presente dependerá de lo que elegimos y de cómo vivimos.
Y nuestra vida después de esta vida dependerá de lo que hayamos elegido y de cómo hayamos vivido. Entonces, ser felices ahora y ser felices para siempre depende de nosotros. Depende de si seguimos o no seguimos los consejos de Dios, si seguimos o no seguimos el camino de Jesús, si hacemos o no hacemos su voluntad. Hoy podemos elegir lo que nos hará felices, pero también hoy podemos elegir lo que nos hará infelices. Es decir, si nosotros elegimos vivir según los valores cristianos, según los valores de la verdad, de la justicia, de la vida, del ayudar, del servir, del dar una mano, de preocuparnos de los demás, seremos felices aquí y ahora, y lo seremos después. Pero, si elegimos vivir según los valores que propone el mundo, que es el egoísmo, la prepotencia, la corrupción, buscando solamente tener, acaparar, adquirir fama, honores, poder, autoridad, control, no solamente no seremos felices aquí, sino que tampoco lo seremos después.